Después silencio, pero en principio voy a dejar abierto el tema. Vamos a ver, ya habemos 35, o sea que están bastantes. El tema, bueno, les recuerdo para los que todavía no vieron o lo que sea, que tenemos pendiente el analizar dos exposiciones de arte que me interesa que en la medida que puedan las vean. La de Leonilda González en el Museo Nacional de Artes Visuales y la de Nora Kimmelman en el Museo Zorrilla. Algunos la habrán visto en Semana de Turismo, en Semana Santa, y otros no, porque no estaban. Están todavía en el mes de abril las dos exposiciones en libertad, y me interesaría que en la medida de lo posible las puedan ver, porque tratan la temática de la mujer, que es una de las que en su momento abordaremos en este taller. O sea que es interesante, como un capítulo que adelanta un poco la temática mujer, que todavía no la vamos a ver, pero que es interesante que la vean. ¿Dónde está la de Nora? La de En el Nora está Museo en Zorrilla. el Zorrilla está. Andrés, Tú, Susana, nos pasaste unas preciosas fotos que te agradecemos. yo estuve y realmente lo que tú dijiste es muy interesante, ver cómo la mirada sobre el problema se modifica al pasar los años, ¿no? Es decir, al pasar 30 años, aquellas novias desesperadas, revolucionarias, se transforman en unas mujeres de guantes calzar. Dispuestas a dar la batalla. Ya, y no solo Exactamente. es interesante. Digo, es una temática que no vamos a abordar ahora. Sí me interesa que en la medida de lo posible todos traten de acercarse a estas dos exposiciones, porque creo que son interesantes para el desarrollo de temáticas que en el siglo XX toman una preeminencia importante, como son los cambios en la situación de la mujer. Y creo que ahí hay justamente ese desfasaje en tiempo entre la propuesta plástica de Leonilda y la de Nora, marcan también los cambios que ha habido, y a veces imperceptibles y a veces muy, muy, muy perceptibles respecto a la situación de la mujer. Y lo estamos viendo a través de un lenguaje plástico, de un relato plástico, que no es lo mismo que otros. No. Y por lo tanto creo que es importante porque da otro matiz a esa temática que obviamente habrá que abordar porque fue lo esencial del siglo XX. Para mí es lo fundamental del siglo XX, es el cambio profundo en la situación de la mujer. Eso por ahí. Bueno, pero eso lo dejemos como un capítulo a posteriori. Ahora simplemente recordarles a todos, para los que no hayan ido todavía y puedan acercarse, traten de acercarse. Esto no es obligatorio, obviamente, pero creo que vale la pena, y las Vale. localizaciones de los museos son muy cercanas, no hay problemas para acercarse a ellos. Y todavía hay buen tiempo como para darse una vueltita por ahí. Ahora vayamos a otro tema. Yo creo que el siglo XX, una de las cosas interesantes que tiene, como todos los siglos, pero en el XX con mayor claridad, hay una lucha encarnizada que atraviesa todo el siglo entre relatos a veces sumamente contradictorios de cómo visualizar la condición del hombre y la organización del hombre en sociedad. Tal vez porque la apertura del siglo XX se hace dentro de un parámetro aparentemente único de una sociedad capitalista que se va organizando gradualmente con sus quiebres y con sus problemas, como todos sabemos, pero todavía con un tipo de relato más bien eurocéntrico, o por lo menos centrado en el hemisferio norte, y bastante hegemónico, que no tiene todavía modelos alternativos para pensar el cambio, cosa que va a suceder a partir de los años 20, cuando se abra la otra gran corriente pugna del siglo XX, que va a ser el comunismo. Pero junto con estos dos grandes también aparecen otros planteos, otros discursos, otros relatos que intentan conformar la nueva sociedad del siglo XX en base a determinados parámetros, que no siempre son iguales en cada parte del globo. Esos diversos
proyectos de reorganización social y humana del siglo XX van a estar en pugna en la primera mitad del siglo, claramente, con sus perdedores y triunfadores, etcétera, etcétera, y nos van a dar a partir de la mitad del siglo la constitución del mundo en el cual nosotros nos desarrollamos y nos insertamos, ¿verdad? Ese mundo que a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvo unas determinadas características que fueron en aquellas en las cuales nosotros insertamos nuestro periplo de vida, ¿verdad? El cine representó un importante discurso que tal vez le sirvió mucho a una de estas posturas para ir dándonos una determinada visión del mundo, un determinado proyecto de mundo, que a través del celuloide fue permeando mucho nuestras sociedades, ¿verdad? Pero el relato cinematográfico, es decir, el relato de la imagen puesta al servicio de esta lucha, de esta pugna de modelos, no solamente se dio en el campo del cine o en el campo de la imagen en movimiento, cine, televisión, y podemos continuar hasta ahora con todo lo que nosotros sabemos de redes sociales y demás historias. Hubo otros campos de la cultura donde también esta pugna por imponer determinados relatos se ha dado, ¿verdad? Nosotros por algo también este inicio de siglo nos va a alumbrar las vanguardias artísticas, que son una forma también de tomar posición frente a estos nuevos proyectos de reordenación de la sociedad humana. Y nosotros vamos a ver que no solamente desde el punto de vista de la imagen en movimiento, sino también de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la literatura, de toda la producción de pensamiento, estos diversos proyectos en pugna que atraviesan todo el siglo XX, empiezan a aparecer. Y nosotros vamos a ver también que poco a poco el control de estos relatos, o digamos que la mayor capacidad de penetración de estos relatos, poco a poco va abandonando la vieja Europa y trasladándose por el Atlántico Norte hacia Estados Unidos. Pero esto no va a ser pacífico ni sin lucha dura y mucha por otras muchas propuestas que intentaron formatear el mundo en estas primeras décadas del siglo XX. Sabemos que desde el punto de vista de la construcción de relatos intelectuales o de pensamiento, Europa va a perder la primacía, Francia va a perder la primacía, va a estar enormemente contestada por Alemania en un principio, porque tiene un fuerte movimiento intelectual, sobre todo durante la República de Weimar. Recuerden que es el periodo que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el advenimiento del nazismo en el año 33, ¿verdad? Ahí hay una potencia importante del pensamiento alemán que permea muchas características de la cultura de esa primera mitad del siglo XX. Hasta que, bueno, a tenor de lo que pasó con las guerras mundiales y del fracaso del modelo que trató de impugnar, de poner en funcionamiento la Alemania nazi, bueno, va a seguir por otros caminos. O sea que hoy vamos a hacer una pequeña mirada sobre una parte de ese proceso, y para ello yo le voy a ceder el control del timón a nuestro querido amigo Roberto, que es el que se va a encargar de plantear esa temática. Así que, Roberto, todo tuyo. Ahora los voy a silenciar y dejo que Roberto se haga cargo del timón. Felicidad, y yo voy a disfrutar en vez de tener que hablar algo. Genial. Bueno, muy bien. Muchas gracias, primero Andrés, y quiero aclarar dos cosas. Primero, que esto es, lo que voy a exponer es fruto de conclusiones. Espera. Roberto, poné tu audio, que al silenciarte, silencia a ti también, perdón. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Que decía que son opiniones mías a través de la lectura de un tema que me apasiona, que es la historia, y que vengo a rozar. Yo de arte sé poco y nada y trato de aprender lo más que puedo en el taller, pero dentro de los libros de historia que me interesan, una vez llegó este escrito por un inglés, Peter Adam, que se llama El arte en el Tercer Reich, y que me pareció muy interesante el enfoque histórico de cómo
de cómo se dio ese proceso, que fue muy corto, fue entre el año 1933 y 1945, y que en general a mí yo podría destacar dos elementos que me llamaron la atención del estudio de ese arte y de cómo impactó. El arte, como me van a permitir que lea, porque he tratado de resumir todo para hacerlo lo más ameno posible, pero decía que el arte como instrumento para reafirmar o desafiar una estructura de poder humano siempre existió. Lo que pasa que antes del siglo XIX y el XX el alcance era limitado por los medios de comunicación, por la propia limitación de los medios de comunicación. Y ese mensaje se podía transmitir a través de estatuas, edificios, cuadros. Ese alcance era limitado para la gente que lo podía ver y también tenía protagonistas limitados. Eran emperadores, reyes, sacerdotes de cualquier religión, conquistadores y no mucho más. El siglo XIX y el XX, con la masificación de los medios de comunicación, la fotografía, la prensa, el cine, la radio, la televisión, cambia todo esto. No solo hace que ese arte pueda ser omnipresente y llegar a todos, hasta incluso en el propio hogar, sino que cualquiera, ya no tenía por qué ser uno de estas categorías, podía ser el objeto de culto de ese arte. Desde un dictador, un gobernante, hasta una estrella de cine. El arte en el Tercer Reich tiene como función ya más explícita en el siglo XX, aunque siempre lo tuvo por lo que veíamos, de una manipulación de masas que para que haya funcionado, rascando un poquito, apela a creencias y prejuicios profundamente arraigados en la sociedad alemana, que además era una sociedad muy occidental y cosmopolita. Por eso yo voy a hacer una pequeñísima reseña de cuál era el estado de esa sociedad que la hizo vulnerable a un arte que de por sí es bastante poco interesante, que no aporta nada, que es una especie de recorte y pego de cosas viejas, pero que armadas y amplificadas con las estructuras de comunicación del siglo XX, tuvo una llegada muy rápida. Y el otro efecto, el otro aspecto, lo voy a decir al final, es ¿por qué ese efecto a mi criterio? ¿Por qué esa efectividad aún vigente todavía? Decía que es un arte que carece de interés artístico. Lo que lo hace interesante para estudiar no es su contenido, sino la función y su eficiencia para manipular las masas. En este libro me llamó la atención y lo descubrí. Es un arte que está escondido, como si tuviera un poder oculto. Solamente tanto en Alemania como en algunos depósitos que hay en Estados Unidos, hay que ser historiador o especialista para poder acceder a él. No está a la vista del gran público. Lo cual a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y me hizo reflexionar al respecto. La función de ese arte era huir del presente al público alemán, buscando su legitimidad en el pasado y prometiendo una continuidad histórica, a través de esa continuidad histórica, la legitimidad falsa en el pasado, un futuro glorioso para los alemanes. La eficiencia para captar ese arte en pocos años a la sociedad alemana nos obliga a hacer un pequeñísimo repaso de la historia de Alemania, porque yo cuando lo decía me acordaba de solamente en Hollywood y en las películas seguramente de ciencia ficción, los malos dicen que son malos y que quieren dominar al mundo, porque son malos, o sea, hacen gala de eso. Normalmente los malos hablan muy bien, hablan de la familia, besan bebés, de la patria, no van con un mensaje tan explícito. Por tanto, si uno quiere entender estas cosas, para no tener la sensación de que entran a la mitad de una película, tiene que mirar un poco de la historia. No voy a aburrirlos con la historia de Alemania, pero básicamente Alemania no existió durante 8 siglos, hasta el siglo XIX, sino que quedó anclada en una especie de proceso feudal, en un bucle del cual no lograba salir, y del cual de alguna manera la Revolución Francesa y la invasión napoleónica hizo tomar conciencia a los distintos pueblos alemanes de las cosas que tenían en común, pero como decía Andrés, de alguna manera basada en el antagonismo a Francia. O sea, la unificación de Alemania y su sentido de pertenencia o de comunidad como nación
se vio como contrapunto con Francia. Y por azares de la historia, y por no tanto azares, sino por manipulaciones también, no vino de abajo hacia arriba, no vino del pueblo hacia arriba, sino que quedó con la sensación en el pueblo que vino de una gran autoridad, que es la prusiana, militarista, hacia el pueblo. ¿Tá? O sea, el segundo Reich con el Kaiser, fue quien quedó como el autor de esa unificación alemana e hizo pasar a los alemanes en muy poco tiempo, 40 años, 40 y poco de años, de ser unos países medianamente relevantes o a veces irrelevantes, a veces pequeños reinos o ducados, a ser una potencia mundial que le disputaba la hegemonía en 1914 a Gran Bretaña, ¿no? Y que sentía, quizá propio de ese mareo de nuevo rico, de que el lugar que le tocaba en el reparto colonial y en el peso en el mundo, por haber llegado tarde a ese reparto colonial, no era el que le correspondía, comparándose en este caso con Gran Bretaña o con la misma Francia. Todo eso hace un caldo de cultivo de un exacerbado nacionalismo pangermanista que lleva a la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que termina con el Tratado de Versalles, que es un tratado, analizándolo fríamente, terriblemente injusto, porque eran dos sistemas de alianzas exactamente igual, en todo caso, de inmorales o de amorales, pero como los vencedores son los que imponen las condiciones, le ponen toda la culpa de la guerra a Alemania, cuando en definitiva eran dos sistemas de alianza exactamente iguales, con gobiernos de ambos lados de cada alianza igual de autocráticos. Le pone todas las culpas a Alemania, les pone unas reparaciones económicas terribles de pagar, pérdidas territoriales, y una sensación, o sea, una forma de derrota extraña, porque yo creo que a ningún alemán al cabo de la Segunda Guerra Mundial le debe haber cabido duda de que perdieron. Pero al cabo de la Primera, no hubo un solo soldado de los aliados que hubiera pisado suelo alemán, y hacía pocos meses que habían firmado la paz con la Unión Soviética recién nacida. Por tanto, muchos más allá de las penurias económicas podían entender de que estaban ganando y de golpe perdieron. Y quien firmó la capitulación no fue el Kaiser, que huyó a Holanda, sino que fue la recién nacida república, con lo cual era muy fácil asociar, crear una teoría conspiranoica, ¿no? De que los culpables de esa derrota humillante eran los republicanos de esta república que nació entre gallos y medianoche, que no se sabe bien si era querido o no por el pueblo, y que no hacían asociar de una manera favorable a la democracia con la prosperidad. Si a las reparaciones de guerra se suma la hiperinflación que vino enseguida, que hizo que, por ejemplo, o sea, el papel valiera más de lo que representaba, un nabo llegó a valer 80 millones de marcos, para que se hagan una idea de que el marco ya había dejado de existir como moneda, hizo que la sociedad pasara por una especie de frenesí, igual que también en Estados Unidos después de la guerra, en donde se pusieron en duda todos los antiguos valores del siglo XIX, por lo menos por parte de las vanguardias en esa huida y en ese replanteo. Vimos algunas películas como El gabinete del doctor Caligari muy, muy ilustrativas al respecto, y a la burguesía o al pueblo medio, unido al agravamiento de la crisis del año 29 con el desempleo, le hacen vivir un periodo de zozobra muy grande. ¿tá? Ese caldo de cultivo es indispensable para entender el fenómeno del fascismo en Alemania, que hasta el año 28, antes de la crisis del 29, había votado muy mal. O sea, no, era un partido de extrema derecha, como había otros, pero que no representaba un peligro. Fue realmente la crisis del 29 la que hizo que la gente, tanto también para la izquierda, ¿no? porque hay que decirlo, se tirara a los polos extremos. Decía de estas teorías conspiranoicas, y el Partido Nacional Socialista, basado en este nacionalismo del siglo XIX, que fue el que decía que hizo
la base para el nacimiento de Alemania, crea un pasticho, decía en alemán, un menjunje de mecanismos muy, muy adictivos y muy funcionales para una sociedad que se encontraba en este sentido. Le brindaba a los alemanes la falsa noción de que bastaba con ser, no había que hacer nada, bastaba con ser parte de una raza para ser superior. No importa que lo que me dijera en mi vida personal o lo que me dijera en mi vida como país me dijera todo lo contrario, no importa. La realidad no importaba, yo por solo hecho de ser pertenecía a una categoría superior. Si las cosas iban mal, si la realidad me estaba demostrando de que tan superior no era, me daba elementos, chivos expiatorios para todos los gustos. Judíos, gitanos, masones, católicos, comunistas, homosexuales, vencedores y firmantes del Tratado de Versalles, cualquiera de ellos me podía servir en cualquier situación para sacarme de ese estado de depresión. No importa si el discurso fuera incoherente, y por ejemplo en el caso de los judíos podía asimilarse a los capitalistas que oprimían al pueblo alemán, o el peligro que el burgués sentía que era la revolución comunista. Decíamos que a cada uno le decía lo que quería oír. A los burgueses les ofrecía un retorno al orden y a los antiguos valores. A los capitalistas les ofrecía ganancias a través de la industria del rearme y unos sindicatos dóciles. A los trabajadores les daba pleno empleo, acceso a la cultura como algo no elitista, directamente, haciéndolos sentir a ellos partícipes de esa cultura, a través de un sentido de pertenencia. A los jóvenes, que no debemos olvidar esto, que era donde más pegó esta ideología, les daba les prometía el futuro, básicamente, les decía que el futuro iba a ser de ellos, les daba un sentido de pertenencia renunciando a la individualidad, y algo poco estudiado, pero que estoy seguro que lo sintieron así, les daba una sensación de libertad, no importa que fueran instrumentalizados o que fuera falsa. Pero esos jóvenes básicamente estaban escapando en estas organizaciones de la familia y de la iglesia. Y teniendo 14, 15, 16 años, eso no se puede ver de otra manera que como sinónimo de libertad. Y explica por qué el éxito en la juventud de esta doctrina, de esta ideología. Y por último, las mujeres, que las quitaba de la vida pública y que las relegaba a ser madres, de alguna manera las entronizaba un poco en ese rol. Este contexto histórico explica cómo en pocos años un arte que de por sí es mediocre tuvo tanto éxito. El otro aspecto, antes de hablar del arte propiamente dicho, que a mí me llamó la atención, es su efectividad. Pero antes quería hacer una pequeña disgregación. Yo voy a hablar del arte acá y no de la propaganda. La propaganda está definida como la difusión de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, con la intención de que alguien actúe de determinada manera, piense según unas ideas o adquiera algún producto. O sea, el arte nazi era propaganda, pero ellos que de la propaganda hicieron un arte diferenciaron. O sea, la propaganda pura y dura se notaba que era propaganda, y se habían dado cuenta que la gente tenía una capacidad de hartazgo de esa propaganda. Por tanto, una manera más sutil de hacer propaganda era a través del arte, que no lo expresaba explícitamente. Por tanto, hecha esa aclaración, y antes de hablar genéricamente de algunos de los caracteres de ese arte, del extracto que voy a leer del libro que mencioné, lo otro que me llamó la atención y que era parte de lo que decía el autor cuando tuvo que estudiar este arte, es el poder perturbador que aún en día parece se le asigna, por algo está escondido y guardado. Y hay una frase que es muy categórica. Creo que la llave está que al ver ese arte, que si lo vemos sin saber su producto, puede ser una campiña, campesinos, un paisaje rural, gente trabajando. En sí, si yo no supiera el origen de ese arte, no
sería un cuadro que podría estar más o menos bien hecho, o una escultura, pero no tendría. Pero el hecho es que no se puede disociar una vez que se sabe la ideología del arte que la creó. Y eso seguramente también era parte de lo que los que lo crearon o que lo alentaron querían, que cuando uno viera ese arte no se pudiera olvidar de dónde provenía. Mi teoría al respecto, y esto es una opinión personal, de por qué otros artes fascistas han dejado de tener esa relevancia y el nazi no, es que no tuvo tiempo a decaer y volverse obsoleto. No tuvo competencia de otros elementos tecnológicos que lo volvieran obsoleto, duró tan poco que es como una de esas estrellas del cine que mueren siendo jóvenes y que, bueno, siempre van a estar bonitos o por lo menos en otro plano que a los que vemos decaer. Y por tanto, ha quedado con esa aura que no sé si es merecida o no, pero también creo que intrínsecamente en la propia ideología, más allá de su vocación de ser milenaria, no había demasiado interés en sobrevivir. Había un culto a la muerte heroica o algo casi wagneriano, de una apoteosis de los dioses, de que no importaba tanto que sobreviviera. Y fue una profecía autocumplida, duró apenas 12 años, ¿no? Hechas esas salvedades, ahora sí voy a leer algunos fragmentos del libro. Este, la misión del arte durante el Tercer Reich era imponer una filosofía nacional socialista de la vida. Tenía que formar el intelecto y la opinión de los ciudadanos. Se tenía como enemigo al arte moderno, el cual era producto de espíritus enfermos producidos por una raza degenerada, el judío. La antigüedad era el verdadero precursor del arte alemán. Se exigía del arte un modelo artístico para la raza aria, y el círculo de fórmulas simplistas se cerraba fácilmente. Se vinculaba al internacionalismo con el judaísmo internacional, que también significaba el arte moderno y que también significaban las grandes ciudades. El arte auténtico, por otra parte, se vinculaba con el campo, con la salud y por encima de todo con el Volk, que es el pueblo nación alemán. La única justificación de este arte era la colectividad, no el individuo. Llegó a todos los aspectos de la sociedad, a veces de alguna manera más explícita y otras en forma más sutil. Ya mencioné, que esto no es invento mío, sino que lo sacaba del libro, que no se puede contemplar ese arte sin recordar la función real que cumplía. Resulta irónico decirlo, dice el autor, pero es justamente lo que los nazis querían. La sospecha de que los regímenes corrompidos y perversos solo producen obras de arte mediocre es legítima y está refrendada por la historia. La corrupción de los artistas alemanes que se sometieron estuvo directamente relacionada con el carácter público de lo que hacían, que los apartaba de cualquier atisbo de independencia. Es un arte, por tanto, carente de humor e ironía. Su máxima expresión fue su arquitectura inexpresiva, sujeta a un orden en que los edificios eran como soldados obedientes, cuya función era intimidar. Expresaba la perpetuación del poder. El individuo quedaba aplastado por su monumentalismo, no era más que un accesorio insignificante. Lo que asusta de este arte no es lo que tuviera de fascista, sino lo que tenía de normal y placentero. Porque al contemplar aquel arte oficial tan mediocre y falto de interés, surge la casi certeza de que la popularidad del régimen se basó en el hecho que potenciaba un arte de masas que gustaba realmente a estas, un arte complaciente y tranquilizador, exento de elementos turbadores, un arte que proponía soluciones sin plantear ningún problema. Es lo que a veces se hablaba de cómo las vanguardias siguen a veces sin permear a la gran mayoría de la humanidad. Para el mundo pequeño burgués, la verdad y la belleza eran medidas de protección frente a una realidad angustiante y cambiante que acabábamos de decir, que era la que vivía Alemania a comienzos de la década del 30.
características ya estuvimos viendo, no se prometía al pueblo alemán un mejor mundo materialmente hablando, sino un sentido de la vida más profundo, y eso cabía a cualquiera que le diera, viendo lo que habíamos dicho al comienzo, los distintos mensajes para los distintos públicos, cualquiera le podía dar el significado que quisiera. Planteaba una lucha entre la modernidad y la tradición. Al arte moderno no nórdico y al nórdico también se lo calificó como arte degenerado, producto de la ambición mercantil. Algunos de los tópicos de este nuevo arte alemán eran el regreso a la naturaleza, el uso de materiales sencillos, la cultura del cuerpo, el aliento a la casta desnudez. El concepto de que la cultura tenía que ser limpia y sana, aceptada por todos y debía basarse en ideas populares, nacionales e incluso raciales, era ampliamente aceptado por gran parte de la población, no de ese momento, sino ya desde el siglo XIX. En este caso, Hitler era un típico producto burgués del siglo XIX, pero con la potencia de las armas bélicas y de comunicación del siglo XX. En 1933 se crea la fundación de la Cámara de Cultura del Tercer Reich, de manos de Goebbels, que abarca el cine, las artes visuales, la arquitectura, la literatura y la música. Se elimina, esto es bien interesante, desaparece el rol, la profesión de crítico de arte, dejando directamente al medio de comunicación retratando los elementos visibles y haciendo sentirle a la persona una falsa sensación de inmediatez. No había que ser culto de ninguna manera para entender el arte. Esto es quizás lo que más me impresionó y lo más peligroso, que normalmente son las cosas que no se ven. Según la ideología nacionalsocialista, el arte y la vida tendían continuamente a conciliarse. El arte surgía directamente de la vida del pueblo alemán y se juzgaba por sus valores y presupuestos sociales. El movimiento juvenil, la exaltación de la familia, la vuelta a la naturaleza, las grandes concentraciones de masa, la glorificación del cuerpo sano, la educación heroica y el culto a la muerte heroica se reflejaban en las artes. Lo perverso del régimen era que se creía autorizado a decidir quién tenía que vivir y qué no. O sea, básicamente el mensaje era la vida es bella, el arte refleja la vida, por tanto el arte refleja lo bello. Lo que no merece vivir directamente no es representado en el arte, no aparece, no lo van a encontrar. Se crea, a imitación del calendario cristiano, otro nacionalsocialista, se alentaba incluso, sobre todo con especial énfasis a los jóvenes, a que renunciaran a su individualidad para fundirse místicamente en la comunidad. Y acá, que no voy a mencionar todo lo que a lo mejor ustedes quisieran, el cine. ¿Qué pasa? Como se dieron cuenta que no se podía someter constantemente a una presión de propaganda a la masa, el cine fue asignado como tener la función de entretener. O sea que en el cine no vamos a encontrar propaganda, por lo menos propaganda explícita. El cine era el escape. Más del 90 y pico % de las producciones en este periodo de cinematográficas son de comedias, como diría Susana, de teléfono blanco, de producciones históricas, de policiales. Hay muy pocas, pero contadas con los dedos de una mano, que se dedicaban a la propaganda explícitamente. Por este concepto decía de que el arte tiene que reflejar lo bello y no podían presionar. Incluso en algún otro texto de historia, en plena guerra, el noticiero de propaganda, que de ese sí no se salvaba a nadie, era obligatorio al comienzo, antes de cada película, y trancaban las puertas del cine, porque la gente no quería ver la propaganda, se quería escapar. Entonces, para que no hubiera posibilidad de escape, se trancaban las puertas para que todo el mundo tuviera que ver el noticiero de propaganda. Otra cosa también que estaba, muchas de las comedias musicales, Alemania hasta el año 1932, y en especial Berlín, era una sociedad muy cosmopolita y occidental, que ya había aceptado de alguna manera que la batalla cultural la estaba perdiendo con Estados Unidos. O sea que
los ídolos de los alemanes o a quien querían ver eran, en todo caso, Fred Astaire y Ginger Rogers, y no eran los que les querían poner. Por tanto, el cine intentó, paradójicamente, crear una especie de Star System, de sistema de estrellas con estrellas extranjeras, para darle un toque de cierta cosmopolitismo a la cultura. Una de ellas fue Imperio Argentina, intentaron tentar a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, pero después había otra que era sueca, Sara Lander, o Lida Varova, que era checa, con lo cual se le trataba de dar una cierta pátina. En el campo del cine específicamente, que me había pedido Andrés, aparte de esto, tenemos sí un ejemplo de un artista que se presta a un régimen sin considerar sus valores morales, que es Leni Riefenstahl, que tiene dos películas que son espectaculares desde el punto de vista, yo las vi, técnico, que son El triunfo de la voluntad y la película sobre Olimpia, las Olimpiadas de 1936. Pero paradójicamente, Leni Riefenstahl también es un ejemplo de la actitud ambivalente de los artistas, en el caso del cine, alemanes, porque el verdadero sueño de Leni era ir a Estados Unidos y triunfar en Hollywood. Y la agarra La noche de los cristales rotos en Hollywood, con lo cual su proyecto de desembarcar en Estados Unidos se ve totalmente frustrado, tiene que regresar a Alemania, y salvo un cortometraje sobre la invasión de Polonia, cuando ella realmente la hacen bajar a la tierra y se da cuenta del horror de la guerra y de lo que estaban haciendo, recién comenzaban a hacer los alemanes, ella da un paso al costado y se refugia en sus películas de montaña y en una película que creo que se llama Tierra Baja, que llevó muchísimo tiempo de hacer y se hizo, creo que terminó casi junto con la guerra, en donde ella hace de gitana y en donde llegan a tener la falta de escrúpulos y de conciencia moral total de ir a buscar a campos de concentración a gitanos reales, y usarlos para la película, y después ella los devolvía y no sabía ni se preguntaba qué pasaba con esos extras que usó en la película. Tiene también algo que ver con lo de Arendt, de la banalidad del mal, o sea, Leni Riefenstahl era un esteta y le daba lo mismo apreciar la belleza en un supuesto cuerpo ario, como luego lo comenzó a hacer en la década de 60 con unas tribus africanas, los Nubas, que creo que están en la región del Sudán. Pero básicamente es eso, o sea, no era cualquier tribu, eran tribus muy esbeltas, en donde ella hacía con su cámara una especie de culto, el mismo culto que hacía en Olimpia, al cuerpo desnudo, pero no cualquier cuerpo desnudo, ¿no? Para ir redondeando, las pinturas y los temas, las artes menores tenían los mismos temas de siempre, que eran la naturaleza, la vida rural, la familia, la mujer alemana, el hombre alemán, el trabajador, retratos históricos, animales, naturalezas muertas. La escultura era un complemento de la arquitectura, y iba a tener unas escalas colosales, monstruosas, y donde, si se me permite la expresión coloquial, se le ven las patas a la sota al régimen, es en la arquitectura, es viendo los proyectos absolutamente demenciales arquitectónicos, en donde se ve el verdadero designio del régimen, porque una cosa es ser grande y estas estructuras estaban pensadas para hacerlo sentir al individuo insignificante. Lo insignificante a un extremo que creo que nosotros no lo hemos visto ni siquiera en ningún edificio grande, porque acá era realmente el objetivo. Yo, apelando a mis recuerdos de niño, creo que la sensación, si alguien hubiera visitado esa ciudad, que era la Berlín remodelada que planeaban inaugurar para el año 1950, era aquella serie de niños que era Tierra de Gigantes. Es decir, yo no estoy en una ciudad hecha para mí. O sea, yo tendría que medir 6, 7 metros de altura y aún así la ciudad sería grande. Hablamos de las características que tenía este arte. Había un proyecto para toda Alemania, pero en especial para Berlín, que tenía que estar liquidado para 1950. Se iba a rebautizar Berlín como Germania, como tributo, que tampoco es un invento de una novela del
del siglo XVII, una mezcla del Don Quijote y Lazarillo de Tormes, que cuando Alemania estaba muy dividida, había un niño que se llamaba Simplicissimus, que recorría toda esa tierra devastada por la guerra de los 30 años y soñaba con un gran imperio cuya capital se iba a llamar Germania. O sea que también de ahí está robado el nombre. Las estructuras, decía, iban a tener dimensiones colosales y absurdas, y muchas de ellas se teme que no hubieran podido ser factibles porque el propio suelo arcilloso de Berlín no las hubiera soportado, más allá de que algunas, como por ejemplo la gran sala, que tenía capacidad para 180.000 espectadores y que hubiera quedado obsoleta con el advenimiento de la televisión, que ya estaba en ciernes, pero tenía problemas como que con el aforo completo, la respiración de toda esa gente iba a provocar lluvias artificiales condensándose dentro del propio recinto. O sea que no fueron pensadas bajo ningún concepto teniendo en cuenta el ser humano, como tampoco, y esto cabe destacarlo, no hubo durante esos 12 años ningún esfuerzo por hacer viviendas para mejorar la calidad de la población, que era muy baja y muy pobre. Los trabajadores de la Alemania de la década del 30 vivían en muy malas condiciones y ninguno de estos proyectos le fue contemplado. Al contrario, implicaban derrumbes de miles de viviendas, que iba a acrecentar aún más la escasez de vivienda que existía por ese momento. Yo no sé si hay tiempo, Andrés, como para pasar el video, que yo podría subtitularlo, o te parece dejarlo por acá. Estoy abierto a las preguntas. A ver, primero no sé, hay manitos levantadas, o sea que yo sugeriría que si que quieren aclarar algo, preguntar algo, que lo hagan ahora. No sé, Juan Carlos, tú tenés una manito. Tu sonido ¿Sí? es. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Primero felicitar por la excelente síntesis de esa época, y yo solamente mi aporte es que hay una película que está en Netflix, seguramente muchos la vieron, se llama No dejes de mirarme. Es del año 2018, ahora hace unos años, pero es una excelente síntesis de esa época y de una historia muy particular de un pintor alemán, que no se lo digo porque si la van a ver, es larga, es de 3 horas, pero es una excelente síntesis de lo que acaba de hablar la exposición esa. Es solamente ese mi pequeño aporte, porque yo soy un cinófilo y no quería dejar de aconsejar de ver, porque es una síntesis de lo que se acaba de exponer. Nada más. ¿Podés repetir el Genial. nombre? No dejen dejes de mirar. de mirarme. No dejes de mirarme, es alemana y está en Netflix. Es brillante. No dejes de mirarme, se llama. Bárbaro. Bien. Nada más. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer o comentario? A ver, miremos las pantallas. Susana. Pero simplemente a ambas cosas, lo linda y lo esclarecedora que fue la exposición, y la película, que sí la vi, y sí concuerdo con Juan Carlos que acompaña perfectamente esto. Así que gracias a los dos. Genial, muy bien. Así que los que no la vimos, tenemos algo para ver. Tengo que verla. No, eso, algo bárbaro, algo bárbaro. Vamos a ver, son 3:20. Si tú querés ver el Son video 20 que minutos tenías, el video. no hay problema, en principio. Son 3:20, sí, no pasa nada. O Creo sea que entra, ¿no? Sí. sí, si querés lo Yo voy a vamos tratar, compartir. tiene subtítulos en inglés, olvídense de los subtítulos, yo lo traducí y voy a tratar de leerlo a medida que los subtítulos, puede ser que me desfase un poco, soy medio nuevo en esto, pero bueno, olvídense de los subtítulos, miren las imágenes y el Muy bien. contenido que Vamos voy a a ver. traducir.
Si puedo compartir la pantalla y... Tiric. Ay, compartir sonido. Realmente, brillante traducción. Gracias, brillante Roberto. Bueno, gracias. Gran trabajo, gran trabajo. Gracias. Gran trabajo realmente, completo. Gracias. Muy bien, digo. Yo me olvidé de dejar de grabar, o sea que vamos a tener un problema con esto. ¿Te olvidaste de dejar de grabar? Ah, Sí, no No importa. importa, nadie se da ¿Eso qué cuenta. significa? Tanto. Sí, porque me sancionan por uso de... claro. Claro, sí, se me No pasó en pasa el momento nada. que compartí. Sí pasa. Me olvidé Pasa porque a la también. Fin de tercera semana. advertencia te cortan el acceso. ¿Y ya tenías una? ¿Ya tenías una advertencia o dos? Tenía una de... Pero bueno, Perdón. vamos a ver con esta qué pasa. Perdón, ¿se De puede todas formas. editar? A ver, Sí, mirá. puedo editar. Lo edito antes y quito el video. Sí, Así que Hacer bueno. pecado. Míralo, sí. Echa la Gracias. ley, echa la trampa. Sí, sí. Seguro. Gracias. De todas La tiene maneras, amarillo. Muchas gracias, Roberto. No, Muchas de nada. gracias. De nada. Impecable. De nada. es Gracias súper a interesante. Ahora, qué deshumanización tan terrible Ah, ese planteo, Terrible. ¿no? Es, Lo que hubiera sido vivir en esa ciudad. doloroso de ver, ¿eh? Lo que será vivirlo. No, nadie lo El poco vivió, valor. pero claro, el poco valor que le otorgaba a lo humano el régimen era terrible. Por terrible. suerte no cuajó, pero es brutal. Pero hay que saberlo Sí. para que no se dé. Hay que saber por dónde Hay que aparecen conocerlo esos bichitos. y hay que recordarlo. Sí. Es obvio. De todas maneras, después cuando veamos la parte de arte correspondiente a toda este periodo, vamos a ver también Andrés, el arte Andrés. producido por los regímenes, un momentito, por los regímenes totalitarios. O sea que lo vamos a retomar. Sí, adelante. Yo, Graciela, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Bueno, una pregunta o una sugerencia. Me encantó todo, por supuesto, la presentación de Roberto, pero ya que vas a tener que cortar eso, vos sabés que en el momento que Roberto empezó yo me acordé, pero estaba haciendo otras cosas y yo lo estaba escuchando. Puedo hacer una sugerencia, no sé si les pasó al resto, pero la música estaba muy fuerte, Sí, entonces se perdía. sí, Y la ya que música. lo vas a tener que cortar, si Roberto se toma la molestia, después Sí. de pasarnos la parte leída por él, ¿tá? Porque ya vimos imágenes, pero que quede el texto que él nos leyó. ¿Puede ser, Es muy Roberto? cierto, la música estaba fuerte y tapada con Roberto, y además las leyendas pasaban rápido, y para quienes no manejan el inglés con tanta fluidez, Por como- eso. Pasaba rápido. Lo tengo ¿Se en puede un hacer eso? archivo. ¿Cómo la lo voz quedaba pasaría? muy bajita, la música estaba muy fuerte en realidad. Estoy pensando, o puedo mandar por WhatsApp la foto de lo que escribí. Disculpen mi ignorancia técnica, ¿no? A ver, o Estamos con una igual. cadena de correos o paso por WhatsApp la foto de lo que yo transcribí. Escúchame, ¿tú lo escribiste a mano eso? Y yo lo escribí a mano con Ah. Oscar. ¿A mano lo tenés? Sí, no, a mano, sí, lo tengo en un archivo. Está en sí. Word. Sí, Está en Word. Estoy en Y Word. bueno, podés mandar el archivo Word. Claro, en Pero Word lo necesito los pasás. correos de ustedes. Ah, bueno, a si querés ver. que los mandamos o se lo mandamos a Lo Andrés. das a Andrés y Sí. Andrés nos manda todos los correos. Por eso. Por Sí, WhatsApp. claro. Roberto, Hacé ¿lo una podés cosa. pasar un Otra PDF? sugerencia. Tú tenés mi Otra correo, sugerencia. mandámelo a mi correo. Mandámelo a mi Andrés. correo. Hago eso. Escuche, los que quieran recibir ese material en el WhatsApp me ponen la dirección de correo y yo se los voy reenviando, no Es tengo lo problema. mejor. Pero también ¿Eh? lo podés grabar como PDF, que pesa menos, y lo mandás a Poder. WhatsApp. Poder puedo, pero no lo sé hacer. O sea, soy bastante tronco con Pero eso. de Dale Word a a tu PDF no podés pasarlo. De Claro, Word a a PDF puede. El Word te Sí, a dice PDF guardar puede como pasar. y ahí pones Claro, PDF. imprimir. Oscar, No, tenés no. que poner imprimir
Imprimir PDF. Esa es otra forma. Pero Bueno, después me lo explicás en la clase de historia, ¿verdad? Está bien, Bueno, pero cualquier a ver, en cosa, principio pasámelo. se lo mando a Andrés. Pasámelo a mí y yo veo de compartirlo con el grupo. Ah. Sí, no hay problema. A ver, una observación que quiero hacer. Me resultó muy interesante, yo algo ya conocía porque habíamos hablado con Roberto de esto. Muchas de las pautas que se plantean acá, en este caso para la parte física monumental de construcciones de la época nazi, son pautas que han tenido los regímenes políticos, Andrés recién decía totalitarios, yo diría, sí, en general, bueno, es una buena afirmación, antidemocrático, en fin, no sé, pero con exaltación de esos valores. Digo, él hablaba hoy de lo sano, de la naturaleza, de lo monumental, pero ojo, yo lo que quiero, ¿por qué intervengo para decir esto que ya estamos atrasados? Que esos valores se siguen reiterando en la historia. Y que, a ver, y en esa época, lo vimos en Italia, lo vimos en España, pero ojo, también lo vimos en la Unión Soviética. Que uno diría, pero ¿y cómo? Un régimen de izquierda teóricamente, y no, todo cambió y se transformó en lo mismo. Y lo que digo, peor, también en parte lo vimos en nuestra dictadura, a escala uruguaya, esa exaltación de lo monumental. Nuestro monumento a la bandera, La plaza de la bandera. Es la misma ideología, eso es lo que quiero decir. ¿Ah? Sí. Nada, bueno. Y es antiguo como el agujero del mate, porque Exacto. es el apelar a los elementos arquitectónicos y toda su parafernalia decorativa como un elemento al servicio del discurso del poder, está presente desde siempre. Incluso cuando yo veía muchas de las imágenes del video, me remitía a construcciones mesopotámicas, egipcias, romanas. Había una recogida de esos modelos tradicionales tremenda. Y se sigue dando ahora también claramente. Está analizado el tema también en Estados Unidos, en la capital del estado de Nueva York, el tipo de construcción, el centro cívico, y la con FIFA. con esa misma ideología de poner en función un lenguaje de poder. Y en el caso nuestro, la dictadura lo hizo, y hay un estudio precioso de uno de nuestros historiadores sobre el tema de la utilización arquitectónica de la dictadura, que está centrada básicamente en el tema de la Plaza de la Bandera y en toda la remodelación del mausoleo de Artigas, ¿verdad? Que fue utilizado por la dictadura, apelando a ese ya viejo artilugio que es echar mano del manejo espacial y de la arquitectura como métodos eficientes de transmitir una cierta ideología de poder. Y bueno, el barroco como estilo es tal vez el epítome del arte puesto al servicio del ensalzamiento de la autoridad, ¿verdad? El barroco y ahí ya tienen no solo la parte arquitectónica, sino todo el urbanismo barroco que pone en función. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Por eso yo decía que, bueno, en este caso, ejemplificando en Alemania, nosotros tenemos una muestra de cómo las artes son puestas al servicio de una determinada ideología de poder. Que lo vamos a ver repetido en muchos y distintos regímenes, democráticos y totalitarios, ¿verdad? Tal vez uno lo tiene más impactante, uno lo ve en el tema de los regímenes totalitarios. Cuando uno va a la España de Franco y va al Valle de los Caídos y todo lo demás, uno eso lo ve claramente. Y cuando ves ahora Corea del Norte, los desfiles de Corea del Norte. Y cuando ves Corea del Norte, o sea que es un mecanismo muy usado y a veces no lo tenemos claro en los regímenes democráticos, eso que también existe, obviamente, pero está menos, yo diría que menos analizado. Es como que si fuera solamente un mecanismo que utilizan los regímenes autoritarios. Pero también los regímenes democráticos hacen uso del espacio. Bueno, baste simplemente para tener claro los problemas que crea cuando cualquier administración municipal de este país intenta realizar un cambio en el trazado urbano de la ciudad.
Hablemos del gobierno del Frente en Montevideo, cada vez que se intenta hacer algo, o de los gobiernos de cualquier intendencia de otro color, cuando en su lugar intentan o proponen un cambio que toca los elementos estos, ¿no? O sea que en la democracia se dan también, lo tenemos mucho más claro en los regímenes autoritarios. Pero bueno, es un tema Andrés, no súper te olvides de interesante. borrar ese video. No te olvides de borrar el video. No, posiblemente me demore en, No, yo por vos. en subir esto, porque yo no sé cómo se hace, tengo que pedir ayuda para que me digan a ver cómo elimino esto. Así que voy a demorar en pasar la no grabación. pasa Pero de todas maneras, bueno, agradecerte, Roberto, por haber compartido Muchas gracias. Muchas gracias. esto. Gracias. Primero porque fue muy claro y muy preciso toda la introducción que hiciste al tema, y es interesante Un porque aparte trabajo chino, un trabajo... obvio, y nos sirve muy bien para ponernos en cuestión con las vanguardias, porque no por algo la primera vanguardia que históricamente surge es el expresionismo, que está centrado en Alemania. O sea que, en parte, esta intervención de Roberto nos pone un poco en antecedentes del desarrollo de las vanguardias, porque ahí tal vez eso que se vislumbraba en esa Alemania trepidante que entró a todo galope en el siglo XX, esa sensación de ir hacia una confrontación, porque esa irrupción iba a llevar encuentros desagradables, esa angustia, esa suerte de sentimiento de inminencia de algo, lo recogieron muy bien los artistas expresionistas. Que debe traer un Que pendrive. fueron los primeros. ¿Hay alguien allí o no? Por la denuncia de la robo de la bicicleta. Los que... Eso. Bueno, ya silencio. O sea que nos sirve muy bien porque todo ese caldo de cultivo que se estaba manejando en Alemania en esas décadas que tú reseñaste, llevaron al surgimiento de ese movimiento vanguardista del expresionismo, que de alguna manera captaba en la atmósfera una suerte de final trágico a todo esto, ¿no? Digo, era muy interesante. Y la obra plástica que corresponde a la República de Weimar es espectacular, sobre todo en Gross, en el pintor Gross, que analiza toda la sociedad de Weimar con un sentido de ironía y de crítica feroz, que es espectacular. Digo, o sea que nos viene muy bien porque nos introduce en lo que vamos a ir desarrollando a partir de ahora, que va a ser las vanguardias, ¿ok? O sea que bueno, dejémoslo por acá, agradecerte nuevamente, Roberto, por gracias a ustedes, todo lo que por nos la has paciencia. aportado. Y bueno, nos fin de estamos semana. viendo la semana próxima. Pasen lindo, cuídense de los Igualmente. primeros fríos y nos vemos. Chao, Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.